Abren sus Biblias allí en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículos solamente 32 al 35. Síganlo con su vista. La palabra del Señor nos dice: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Tomen asiento, por favor. Cuando recibimos alguna herida, cuando recibimos alguna acción que nosotros consideramos como injusta para nosotros, se origina lo que es el rencor, el odio y otros sentimientos que surgen allí. Se abre una herida, pero esa herida crea encono y sofoca la alegría. Aquella persona que guarda odio o rencor en sus corazones pierde el sentido de la alegría. Se va guardando esas cosas que consideramos a veces injustas y finalmente todo ello, si lo dejamos crecer, nos destruye. Cuando Jesús estuvo en la cruz y lo estaban clavando al madero, la primera palabra que escuchamos de sus labios es una palabra de perdón, una palabra por aquellos que lo estaban crucificando. Y la palabra no es de odio, no es de rencor, no es de algo que exprese ese sentido de ser o de estar siendo herido o lastimado. Simplemente una palabra de perdón. Pero cuando se abre una herida, comenzamos a odiar, comenzamos a guardar rencor, y solamente cuando empieza el proceso de sanidad es que podemos recobrar nuestra alegría y nuestro gozo. ¿Cómo lo hacemos? Reconociendo que la otra persona también es humana, que la otra persona también tiene esos mismos sentimientos que le afectan igual que a nosotros, que también siente esas heridas, o siente ese rencor, o siente ese odio, o siente ese tremendo sentido de dolor, de angustia, de falta, de impotencia. Cuando empezamos a reconocer que la otra persona es igual que nosotros, entonces podemos comenzar a perdonar. Jesús, allí en la cruz, reconoce la humanidad de los soldados. Si les hubiéramos podido preguntar a los soldados qué estaban haciendo, ellos estarían diciendo: siguiendo órdenes. Como en muchas ocasiones hemos escuchado, ¿verdad?, en otros ámbitos de la Biblia. ¿Qué estás haciendo? Seguía órdenes. Y porque ellos no se podían negar a hacerlo. Pero Jesús reconoce
en ese sentido su humanidad. Reconoce que no tienen la culpa y por eso puede pronunciar esa palabra de perdón. Cuando nos hieren, cuando nos lastiman, entonces atesoramos, guardamos ese asunto allí en nuestros corazones, y la manera de empezar a sanar es renunciar a lo que sentimos allí. Nosotros, ¿qué es lo que surge? Un deseo de venganza. Cada uno de nosotros, a veces, hermanos, hermanas, cuando sufrimos de algo, pensamos en esa ley del Antiguo Testamento, la ley del talión, ¿verdad? O que dice ojo por ojo, diente por diente. Pero para poder sanar necesitamos renunciar a ello. Necesitamos renunciar a ese derecho de cobrarnos lo que nos hiciera. Y Jesús, al ser clavado allí en la cruz, renuncia a ese derecho de cobrárselas a los soldados, a las autoridades romanas, a sus discípulos que lo abandonaron, a la gente que gritó para que lo crucificaran. Jesús renuncia a todo ello y expresa una palabra de perdón. Porque el proceso de sanidad comienza de esta forma, reconociendo que los demás también son humanos, renunciando a nuestro derecho o a los sentimientos de venganza que nosotros pudiéramos tener, y también con el deseo de tener una vida diferente. Padre, perdónanos. Esta es la palabra. Jesús reconoce que no puede hacer mucho más estando clavado allí en la cruz, más que pedir al Padre que perdone a todos aquellos que lo llevaron hasta ese momento, hayan sido de su propio pueblo o hayan sido de los que gobernaban en ese momento en su lugar. Mateo, capítulo, la parte del sermón que conocemos como el Sermón del Monte, nos dice que si nosotros perdonamos a los demás, entonces Dios nos perdonará a nosotros. Pero si no perdonamos a los demás, entonces tampoco el Padre Celestial nos perdonará a nosotros. Hermanos, hermanas, el sufrimiento de Cristo en la cruz al ser clavado no se puede comparar con tal vez ninguna de las cosas que nosotros podamos experimentar aquí en la tierra. Y sin embargo, la primera palabra que expresa Jesús es una palabra de perdón. Padre, perdónanos. Padre, perdónanos. Que podamos hacer lo mismo nosotros para que obtengamos el perdón de nuestro Señor. Bueno, Señor, que en esta hora, al reconocer que tu Hijo Jesucristo fue entregado, al darnos cuenta, Señor, del dolor, del sufrimiento físico, pero también del sufrimiento emocional, podamos nosotros expresar junto con Él el perdón por todas aquellas ofensas, por todas aquellas injusticias, por todas aquellas cosas que desde nuestra perspectiva, oh Dios,
han abierto heridas allí que son difíciles a veces de sanar. Pero que al estar delante de ti podamos perdonar como tú, Señor, nos perdonas a nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Cantemos, hermanos.